Quiero deciros que es un placer auténtico el reencontrarnos y el encontrarnos en un espacio común en el que vayamos a compartir debate, vamos a reflexionar colectivamente, pero sobre todo, y eso es lo importante, vamos a salir con un mensaje claro y contundente de servicio a la sociedad andaluza y de servicio, sobre todo, a la mayoría social que queremos representar y con la que queremos compartir proyectos de cambio. Es un placer que nos encontremos y sé que ya está todavía gente acreditándose que se irá incorporando, porque vamos a hacer una jornada de encuentro, de reflexión, de participación y una jornada en la que vamos a intentar cumplir con el horario que nos hemos previsto. Quería, en primer lugar, agradecer a la Universidad Pablo de Olavide la diligencia, la generosidad y la colaboración que han tenido en cedernos este espacio en el que vamos a desarrollar esta jornada, y especialmente a su rector. Queremos agradecer el esfuerzo colectivo, ya lo decía Francisco Javier Camacho, en celebrar estas jornadas tan importantes, por el trabajo que queremos reconocer que se hace en las asambleas locales. Sois el eje o representáis a cada una de las asambleas de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria para Andalucía, que ejercitáis lo que es el proyecto político día a día. Soy el tronco fundamental de esta organización y creedme, y cuando os transmito que hoy es de esos días, y son muchos, pero hoy además especialmente de manera empática y emocional, en la que uno se siente muy orgulloso de dirigir esta organización que asume su compromiso en estos momentos, asume su compromiso de que frente a quienes nos intentan ver resignados nos van a tener desde luego profundamente en rebeldía, y de que quienes nos quieren tener fragmentados nos van a tener profundamente unidos y unidas. Quería introducir la jornada en un contexto en el que nos situemos el momento político en el que estamos, el para qué y cuál es nuestro papel en este momento político. Mirad, estamos en un debate en el que el sistema y el régimen actual, todo el entramado del Estado, está teorizando ya el periodo de salida de la crisis. Ellos no hablan de si esa salida de la crisis es justa o no, si se produce con una profunda precariedad estructural, con profunda desigualdad en forma de paro, de pobreza, en forma de pérdida de derechos, en forma de deterioro de los servicios públicos. Ellos lo teorizan en forma de establecer un poder y una hegemonía en la que se intentan disputar entre las diferentes derechas políticas quién va a gestionarla. Y ahí vemos la guerra que hay por dirigir teóricamente este proceso de salida de la crisis entre Ciudadanos y el Partido Popular. Una suerte de disputa por la hegemonía política para afrontar el periodo de poscrisis. Bien, Izquierda Unida tiene un compromiso. Compañeros y compañeras, tenemos un momento de profunda responsabilidad histórica desde la izquierda, que es romper ese relato de salida de la crisis desde una hegemonía de profundos fundamentos neoliberales y reaccionarios. Esa es nuestra responsabilidad, este es el momento histórico, y nosotros, una vez más, como hemos hecho en muchas ocasiones, debemos hacer una lectura acertada del momento que estamos y una posición respecto a organizar el contrapoder, a organizar un relato diferente de la salida de la crisis, que frente a esa precariedad, pobreza y desigualdad se convierta en una sociedad que reivindica, sí, reivindicamos, y también en Andalucía, una sociedad de pleno empleo, una sociedad de derechos y una sociedad de iguales. Estamos asistiendo en un proceso histórico en el que hay una pérdida, desde un correlato de profunda restauración de políticas neoliberales, una pérdida de los derechos de los trabajadores, en tres símbolos que lo ejemplifican muy claramente. La pérdida del salario directo, es decir, de las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras en forma de precariedad, de trabajo temporal, de contrataciones que en el 97% son absolutamente temporales o de horario parcial, de horario y de salarios que no suman suficientes ingresos para desarrollar los niveles mínimos vitales. Asistimos también a un ataque a los salarios indirectos, a esa reivindicación que hemos tenido siempre los trabajadores y trabajadoras en Andalucía y en España, de que el salario indirecto se conforma a partir de la calidad de los servicios públicos, de educación de calidad, sanidad para todos o dependencia cuando se necesita.
ese salario indirecto que también recogemos los trabajadores a cambio de las aportaciones que se hacen, se está deteriorando. Como se está deteriorando también, y es el centro de un debate, no solo ahora, sino a lo largo de 2018, sobre el salario diferido. Eso que no se puede olvidar y que muchas veces mucha gente lo olvida, y parece que las pensiones, el salario diferido, es decir, esas aportaciones que hacemos cotizando para después recibirlas, no son una gracia dada por Rajoy, ni por el Partido Popular, ni por el Gobierno de turno. Es un derecho de los trabajadores y trabajadoras del que se deben sentir orgullosos y, por tanto, no es una concesión graciosa. Se produce en ese correlato de deterioro en Andalucía y frente a eso, ¿qué tenemos que decir? ¿Quedarnos en nuestras casas? ¿Resignarnos a esa salida de la crisis? La historia de Izquierda Unida se ha caracterizado precisamente por ser una historia de rebeldía y de no resignación, de resistencia en muchos casos, es verdad. Estamos acostumbrados a gestionar los escenarios de resistencia, pero también tenemos una responsabilidad que es configurar y mostrar nuestra disposición a construir un bloque de cambio que no solo sea de resistencia, sino también de alternativa de salida de la crisis en favor de los intereses de la mayoría social. Nos podemos hacer varias preguntas. Nos pueden hacer en la sociedad andaluza varias preguntas. ¿Estamos dispuestos a que Andalucía, el futuro de Andalucía, sea el del trípode de Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular? Un Partido Popular profundamente reaccionario. Un Partido Popular que dice que si él gobierna en Andalucía, entonces quitan peaje de la autopista 4. ¿Pero de qué estamos hablando? Un Partido Popular que ha tenido una cárcel ilegal en Archidona apresando a ciudadanos argelinos de manera contraria a la normativa. Un Partido Popular que en la marcha de la desbandada este fin de semana, su gobierno del Rincón de la Victoria niega la pernoctación de los compañeros y compañeras que están haciendo un ejercicio de nobleza y de reivindicación de lo mejor de la sociedad, que fueron el homenaje a aquellos que murieron por la libertad y la democracia, y el Partido Popular no les permite que duerman en su pueblo. ¿Esa es la salida reaccionaria de Andalucía? ¿Es esa la que queremos? ¿Nos resignamos, nos aguantamos a que sea el Partido Popular el que canalice esa salida de poscrisis? ¿Nos aguantamos a que Ciudadanos sea el que, según ellos, decida el futuro de Andalucía y los gobiernos? Un Ciudadanos que con el Partido Socialista han agujereado el sistema fiscal en Andalucía y tenemos 600 millones de euros menos para hacer políticas sociales. ¿Ese es el futuro que nos depara? Como si el problema de Andalucía fuera que es que los ricos pagan muchos impuestos y los han liberado de pagar impuestos. Y lo peor es que seguimos los trabajadores y trabajadoras, la mayoría social, sean por cuenta propia o por cuenta ajena, los que contribuimos mayormente al mantenimiento de los salarios indirectos. ¿Estamos dispuestos a seguir resignados a un gobierno como el Partido Socialista, que es un gobierno profundamente conservador? Sí, conservador. Y alguien dirá, ¿cómo va a ser conservador un partido que se llama socialista? Profundamente conservador. Después de 35 años gobernando en Andalucía, el único proyecto estratégico que tienen es mantenerse en el poder para seguir con su pegamento, con ese clientelismo que es un obstáculo al desarrollo de Andalucía. ¿Vamos a estar dispuestos a resignarnos a que ese sea el futuro de Andalucía? Nosotros decimos no, un no afirmativo, un no, si me permitís, profundamente revolucionario, un no profundamente transformador, un no que es un sí a una esperanza de construcción de una sociedad más justa. Tenemos que decir que ante esas preguntas nosotros respondemos a la sociedad andaluza con un sí estamos dispuestos a crear espacios de unidad popular. Sí estamos dispuestos a lo que ha sido nuestra historia siempre, la confluencia y el encuentro de la pluralidad, en la que no nos importa saber de dónde se viene, sino saber a dónde acudimos. Hablamos de que no nos domesticamos ni nos resignamos, de que tenemos que construir unidad popular, que no es más que la unidad del pueblo que se organiza, que se articula en la coincidencia de la reivindicación de los derechos y de un modelo social justo. Una unidad popular que tiene que estar entendida como proceso de movilización permanente. Movilización permanente que pueden ser en forma de manifestaciones, en forma de reflexiones colectivas, en forma de encuentros, de apoyo a los conflictos, de búsqueda de soluciones a los problemas que tiene la gente. Una unidad popular y una unidad que apelamos y en la que nos sentimos interpelados para decir que estamos dispuestos. Que hoy no solo nos arremangamos porque no hemos dejado de estarlo, no solo decimos que apostamos por la unidad porque nunca hemos dejado de estarlo, pero que sí aceleramos a partir de hoy,
con el impulso que nos caracteriza en nuestros territorios, en nuestros pueblos y ciudades, en los barrios de las grandes ciudades, que aceleramos los momentos políticos de esa unidad, a través de procesos de confluencia que tienen que entenderse con una firmeza en los principios y en los programas y una flexibilidad en la forma de organización adecuada a las realidades. Unos principios que se tienen que concentrar en torno a lo que queremos hacer. Y queremos hacer y construir un proyecto de alternativa que sea una organización del contrapoder a ese sistema que intenta gestionar la salida de la crisis. Nos organizamos, compañeros y compañeras, para una Andalucía de igualdad, una Andalucía contra el terrorismo machista, una Andalucía contra la violencia machista, una Andalucía que el 8 de febrero vamos a seguir con las mujeres que van a liderar un proceso de movilización como pocos, que son las que marcan realmente los cambios revolucionarios. Y allí vamos a estar, detrás vuestra. Ese día toca estar a los hombres de esta organización, detrás de las mujeres que lideran esa. Y antes del 22 de febrero, en la unidad por la defensa de las pensiones públicas, por un derecho de salario diferido que no nos pueden arrebatar, que nos negamos a asumir el gran fraude de las pensiones privadas, que hay que decirlo alto y claro. Si Rajoy, con la decisión de ayer del Consejo de Ministros, lo que pretende es que nos incorporemos a las pensiones privadas para que el Estado no asuma el coste y el pago de las pensiones públicas, que es un derecho, nosotros decimos que frente a ese fraude nos van a tener. Y el 22 de febrero todo el mundo en las calles con los pensionistas y las pensionistas para defender un derecho que no nos pueden quitar. Y el 28 de febrero, la movilización y el empoderamiento del poder andaluz, del pueblo andaluz. ¿Sabéis por qué? Tiene mucho que ver la movilización del 28 de febrero con la unidad popular, porque precisamente la unidad popular y el proceso de cambio tiene que ver con la recuperación del protagonismo del pueblo andaluz. En el relato de la restauración de un sistema que quiere seguir siendo bipartidista, de una sociedad que quieren hacerla cimentada sobre las políticas neoliberales, hay una parte de la estrategia que conforma el intentar enmudecer el protagonismo del pueblo andaluz. Por tanto, el 28 de febrero también una movilización de cambio de alternativa. No nos van a enmudecer. Y si ese es el relato de la salida de la crisis de los neoliberales y del bipartidismo, los van a tener enfrente. Nos unimos en defensa de las pensiones públicas, de la autonomía andaluza, de los derechos de los servicios públicos, frente a los desahucios que empiezan a repuntar de nuevo con estrategias de la banca que expulsan a la gente de sus viviendas, y construimos las ciudades y pueblos como agente de cambio. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Nuestro mejor patrimonio. Nuestro mejor patrimonio, que es los hombres y mujeres de Izquierda Unida que estáis en los pueblos y ciudades y que contribuís con este espacio de voluntad de unidad a contactar, a encontrarnos con todo lo que se mueve en el campo de la izquierda transformadora y a la izquierda del PSOE, incluso con gente que no se sienta de izquierda, pero sí tiene voluntad de cambio. Que nos unamos con todo lo que se mueve para construir ese bloque de cambio y esos espacios de confluencia. Y hacerlo de una manera participativa, abierta y con un reconocimiento de lo que somos, que no vamos a dejar de ser. Desde esa perspectiva os deseamos una buena jornada en la que definamos, y ahí está la importancia de las mismas, la clarificación de las dudas que tenemos, la definición de una propuesta y una hoja de ruta, aclarada la estrategia de unidad, una hoja de ruta que nos decida, aclaradas las cosas, nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar a partir del día del lunes, a enfrascarnos en hablar con todo el mundo, organizado o no, que hay en nuestros pueblos y ciudades, a construir sobre el pegamento programático un proyecto de cambio, a fortalecer aquellos sitios de la demostración de buena experiencia de nuestros gobiernos municipales, a decir que se pueden hacer en los ayuntamientos, convertir los ayuntamientos en instrumentos de cambio y de transformación, de parte del bloque de cambio de una sociedad que tiene hambre y a la que le tenemos que devolver la respuesta en forma de estímulo y de ilusión, de que frente a quienes nos quieren resignados, como decía al principio de mi intervención, nos van a tener en rebeldía y en construcción de un proyecto de cambio. Venimos a aclarar las cosas y a definir esa hoja de ruta, a saber cómo vamos a ir, desde el respeto a la horizontalidad, al respeto de las partes, a la organización de lo que hay en función de las realidades de cada territorio y municipio. Hablamos desde ese punto de vista de una hoja de ruta en la que definimos qué confluencia hacemos. ¿Y para qué? Para mejorar la vida de la gente, para construir un modelo de justicia social,
para recuperar servicios que han privatizado y que lo han convertido en negocio, para hacer de las instituciones públicas, ayuntamientos y comunidad, administraciones profundamente transparentes y participativas. Y lo haremos sobre la voluntad que tenemos de ejercer un cambio y decir, con esta presencia masiva que habéis tenido en esta jornada y que estáis teniendo en esta jornada, decir que estamos dispuestos y al servicio de la sociedad andaluza, que estamos organizados y dispuestos al servicio de la mayoría social, que vamos a ser y vamos a seguir siendo un instrumento útil de cambio y de transformación, que queremos compartirlo con el resto de la gente que sienta ese impulso tan noble como es mejorar la sociedad de nuestras comunidades y que lo vamos a hacer ofreciéndonos, dando lo mejor de nosotros, pero eso sí, poniendo nuestros recursos en favor de la unidad popular, empezando a construir esos espacios de unidad a partir de la semana que viene e incorporando y seduciendo al resto de compañeros y compañeras que quieran, organizado o no, incorporarse a este movimiento. Y hacerlo con un debate y con un documento que es nuestra hoja de ruta y nuestra posición de partida, en la que legítimamente vamos a intentar que este debate y estas conclusiones que sacamos como Izquierda Unida sean las fórmulas y las propuestas que a través de la persuasión ganemos en esos espacios que haya. Y sobre esas certezas, sobre esa hoja de ruta, sobre esa base sobre la que nos situamos como punto de partida del debate, construir una Andalucía de progreso y una Andalucía que tenga esperanza. Y a mucha gente que nosotros y nosotras tenemos en mente, a mucha gente que está yendo al trabajo 2 horas diarias, cuyos ingresos no garantizan que tenga dinero para satisfacer los mínimos vitales de su familia. Aquellos jóvenes que están esforzándose a pesar de que no saben si después de todo el esfuerzo van a tener que exiliarse. A las mujeres que sufren la brecha salarial que les supone que las mujeres andaluzas a partir del 8 de noviembre y hasta el 31 de diciembre trabajan gratis cada año. Ante la gente que está temiendo las pensiones, ante los mayores de 45 que sienten que ante la amenaza de cierre de su empresa tengan dificultades de encontrar un empleo, ante las familias que ven amenazados su vivienda y su derecho a tener una vivienda digna con los desahucios, le decimos que aquí nos tienen, que estamos dispuestos a dejarnos todo para cambiar esta sociedad, que no nos van a resignar, que si el Partido Popular quiere una salida reaccionaria nos va a tener enfrente, que si Ciudadanos ha venido a cargarse el sistema fiscal para que los ricos no paguen los servicios públicos y privaticen hasta el aire, nos van a tener enfrente, que si el Partido Socialista, como siempre, quieren una Andalucía enmudecida, subsidiaria, secundaria al debate territorial de nuestro país, nos va a tener enfrente. Y que si hay mucha gente andaluza y andaluza que reclaman un bloque de cambio para construir un gobierno alternativo y un proyecto político de justicia y de igualdad, nos tienen al lado. Ese es el reto, ese es el impulso, esa es la energía, compañeros y compañeras. Buen trabajo, a hablar de todo, a reforzarnos políticamente y a sentirnos que somos una organización emocionalmente unida, cohesionada y con muchos corazones y muchas cabezas pensando para transformar esta tierra. Y por eso, nada más que por eso, vale la pena el esfuerzo, no siempre agradecido, no siempre alegre, de lucha que tenemos en condiciones muchas veces muy complicadas, pero que nos refuerza desde nuestra convicción y desde nuestra profunda fortaleza ideológica en construir un país más justo y una Andalucía más justa. Muchas gracias y buena jornada.